Buenos días. El día de hoy vamos a desarrollar el, el tema de límites. Antes, cuando estábamos en el aula a nivel presencial, y ustedes estaban sentados en diferentes lugares, pero hay un límite del aula. ¿Cuál es el límite del aula ahí cuando usted, cuál es el límite del aula? Si usted viene y ya sale, ¿cuál es el límite, compañero? La puerta. Si usted viene, está sentado en diferentes lugares, la distancia es totalmente diferente. Entonces, mire, nosotros vamos a manejar la simbología límite cuando X tiende a C de una función, ¿verdad? El límite cuando X tiende a C, o bien, el límite de f de X tiende a L cuando X tiende a C. Así se lee esto, ¿verdad? Límite cuando X tiende a C de una función. Pero ¿quién es C? C puede ser 0, números negativos y positivos. Puede ser 0, números positivos, ¿ya? Números positivos y números negativos o 0. Entonces, el límite, dice límite cuando X tiende a C, ¿ya? Pues los números pueden ser positivos, negativos o 0. Luego, ¿de dónde nace el límite, compañero? El límite nace de la fórmula de velocidad instantánea. Y la velocidad instantánea es cuando el límite de delta X tiende a 0. Ustedes el día de ayer miraron esto. Delta X es incremento en la producción o incremento en X. Y entonces dice que es delta S sobre delta T. Esa es la fórmula de la velocidad instantánea. Pero esto ya es física. Pero de ahí es donde viene, y ahí es donde les decía a ustedes que el límite es de acuerdo a la velocidad. Por ejemplo, ustedes estaban ahí en el aula, estaban sentados, pero para poder acercarse, pero dicen, límite se acerca a C o límite tiende a C. Entonces, así se lee, límite cuando se acerca a C o tiende a C. Este C puede ser un número positivo, negativo o 0. Bueno, teniendo esa generalidad, viene lo que son las propiedades de los límites. Y el primer teorema dice, teorema número 1, es importante, el teorema número 1, dice el límite cuando X tiende a 0, perdón, de M de X más B. M de X es una función lineal. Y entonces, este C lo voy a sustituir, en X. ¿Ya? Y de eso se trata el teorema número 1, sustituir el valor de X en C. Luego, está el teorema número 2. El teorema número 2. Está el teorema número 2A. Y dice lo siguiente. El límite cuando X tiende a C de una constante con una función. B es una constante. B puede ser 0, 3, 4, 7. Entonces, ¿qué me dice el límite? Voy a sacar la constante y voy a sacar el límite de solo la función. Después, el teorema 2B me dice el límite cuando X tiende a C de una función elevado a la n. Entonces, ese teorema viene y me dice que todo sería límite cuando X tiende a C. Vamos a elevar toda la función, ¿ya? Todo el cuerpo, ¿ya? Todo el cuerpo elevado a la n. Ese es el teorema 2B. Luego hablamos
Y repito, recapitulando, el teorema número 1 consiste, límite cuando x tiende a c, me da una función lineal, y en vez de esta x voy a sustituir el valor de c. El valor de c puede ser 0, el número negativo o positivo. El teorema número 2, el límite cuando yo tengo una constante y la función, saco la constante y elevo la función. Y luego, el siguiente, cuando el límite, cuando x tiende a c, toda la función la voy a elevar a la e, una potencia. Luego el teorema número 3, esto está como, pero es fácil aplicar esto. Teorema número 3. Habla, el inciso A, el límite cuando x tiende a c de f de x más g de x. Hay dos funciones. Entonces, esto es igual, le voy a sacar el límite de cada una de el x tiende a c de f de x más el límite cuando x tiende a c de g de x. Luego, habla del límite de x tiende a c de una diferencia de funciones menos g de x. Entonces, voy a hacer lo mismo, le voy a sacar límite a cada una de ellas. Luego, c, el límite cuando x tiende a c de una multiplicación. Le voy a sacar a cada una de ellas. ¿Ya? Límite. Luego, tengo la división de una función. Entonces le voy a sacar el límite a cada una de ellas. Límite cuando x tiende a c de f de x entre límite cuando x tiende a c de g de x. ¿Ves? Y esos son los tres teoremas que ustedes tienen que manejar para resolver el límite. Yo les voy a enseñar a resolver el límite de acuerdo a la regla, de acuerdo a todos estos teoremas 1, 2 y 3. Después vamos a dejarlo, como dicen, cuando estamos en una bicicleta de 4 rueditas, después lo voy a dejar de que dejaré los límites, déjalo con 2 rueditas. Pero lo importante, la esencia del límite, es la aplicación de estos 3 teoremas. Y ahí vamos, pues. Límite cuando x tiende a 3 de x al cuadrado. Muchos harían así, ¿ven? Aquí de forma incorrecta y de la forma correcta. Dice, si límite dice es sustituir x tiende a 3 o x tiende a c. Esta es la función x al cuadrado. Entonces, fácil. 3 al cuadrado igual 9. Sí, está bien. La respuesta está bien. Lo que está malo es el procedimiento. ¿Por qué? Vengo yo, límite, cuando x tiende a 3, vengo yo x al cuadrado. Y viene y me dice, ya, que esto es límite cuando x tiende a 3 de x, todo esto elevado al cuadrado. Aquí estoy aplicando, compañero, aquí estoy aplicando el teorema 2b, que me habla de potencia, el 2b. Luego, aplico el teorema, una vez tenga en grueso, miren, x, en vez de x, sustituyo 3, elevado al cuadrado, y aquí estoy aplicando, esto es igual a 9. Estoy aplicando el teorema número 1. ¿Ven? El teorema número 1. Si usted se fija, aquí solo apliqué de un solo el teorema número 1. Sustituir el valor del, ¿verdad? Y aquí apliqué 2 teoremas, el teorema número 1 y el teorema 2b. ¿Verdad? Vamos a poner el teorema número 1 y aquí el teorema número 2b. El 2b consiste en una potencia. Bueno. Luego, habla de
límite cuando x tiende a 1, perdón, a 5, límite cuando x tiende a 5 y 5, 2x más 1 elevado a la menos 1. Dice, límite cuando x tiende a 1, 5 por 2x más 3 elevado a la menos 1. Entonces muchos harían así, ¿ve? De forma incorrecta y de forma correcta. Entonces dice que está fácil, dice 5, pero el límite es sustituir el valor de x, aquí, en 1, más 3 y aquí menos 1. 5 por 5 a la menos 1, 5 por 1/5 es igual a 1. Está bien, pues. Pero aquí solo aplicó el teorema número 1. Aquí solo aplicó el teorema número 1. Ahora, de la manera correcta, ¿cómo se desarrolla este límite? ¿Qué es 5, compañero? ¿Una qué? Es una constante. 5 Una constante. Constante. ¿Quién habla de la constante? El teorema 2, ¿qué? 2A. Entonces vengo yo, límite cuando x tiende a 1 de 5, 2x más 3 elevado a la menos 1. El que habla de la constante es el 2A. Saco la constante del límite. Límite cuando x tiende a 1 de 2x más 3 elevado a la menos 1. Entonces aquí estoy hablando del teorema 2A, que estoy sacando la constante. ¿Ver? Luego, hay otro teorema que habla de potencia. ¿Cuál es el otro teorema que habla de potencia? 2B. El 2B. Entonces vengo yo y dice 5, límite cuando x tiende a 1, ¿ya? De 2x más 3, todo esto elevado a la menos 1. Entonces yo aquí estoy aplicando el teorema 2P de la potencia. Estoy encerrando todo el límite en corchetes. Antes estaba en paréntesis, ahora está en corchetes. Y ahora viene el que todo el mundo le gusta, hasta su servidor. El teorema número 1, que es sustituir el valor. Entonces quedaría 5 por 2 por 1 más 3 elevado a la menos 1. 5 por 5 elevado a la menos 1. Esto es igual a 5 por 1/5 y esto es igual a 1. Y mira la diferencia de resolver de la manera correcta un límite. Muchos van con el teorema número 1. Bueno, y al final, compañero, nos vamos a quedar con el número 1. Pero yo lo que quiero saber, lo que quiero dejarles entender a ustedes la esencia del límite, que hay teoremas y hay reglas para poderlos hacer, ¿verdad? Hay mucha gente que lo hace por el método Albert y no debe ser así, ¿verdad? Bueno, si ustedes fijan, ya aplicamos el teorema número 1, el teorema número 2, el teorema 2B. Ahora miren este. Vale. Miren ese límite. Dice, límite cuando x tiende a 2 de 4x al cuadrado más 5x. De manera incorrecta. Fácil, dice. Nah, ¿quién no lo va a hacer? Dice, 4, 2 al cuadrado más 5 por 2. Entre 4 por 2 al cuadrado, 4 más 10, 4 por 4, 16, 26. Ok. ¿Sí? 2 al cuadrado, 4. 4 por 4, 16, más 10, 26. Va. Entonces aquí vamos a poner aquí 16, más 10 y 26. Está bien. Pero el problema es que aquí solo aplicó el teorema número 1. El procedimiento es incorrecto.
¿Ya? Incorrecto. Ahora, el procedimiento correcto. ¿Quién habla de una suma, compañero? ¿Qué teorema habla de una suma? De dos funciones. El 3A. El 3A. El 3A. Aquí Ajá. me suma. Entonces vengo yo, mire, límite cuando x tiende a 2 de 4x al cuadrado más 5x. Esto es igual. Dice el teorema 3A que le voy a aplicar límite a cada uno de ellos. Y como dice el compañero, el 3A. Ok. Ah, pero hay un límite que habla de sacar las constantes. Miren, 4 es una constante y 5 es una constante. ¿Qué límite, qué teorema es el que habla de eso? Entonces yo puedo aplicar aquí simultáneamente el 2A y el 2B. El 2A habla de sacar la constante y el 2B habla de las potencias. Entonces lo puedo aplicar simultáneamente. Miren, límite cuando x tiende a 2 de límite, dice 4, límite cuando x tiende a 2 de x, aquí simultáneamente, aquí aplico el número 2b, más, ya, 5, límite cuando x tiende a 2 de x. Entonces, aquí estoy aplicando el teorema 2a y 2b simultáneamente. Saco la constante que es 4 y 5 y elevo la potencia en corchetes de la función. ¿Ven? Aquí está este x está elevado a la 1. ¿Verdad? Entonces, una vez teniendo el 2a, mire, aplicamos el 3a, el 2a y el 2b. Ah, una vez teniendo eso, vamos a aplicar el teorema que a todo el mundo le gusta. Que también a su servidor le gusta. El número 1. Miren, el número 1. Entonces, ¿qué sería? 4, ¿ya? 2 al cuadrado, más 5 por 2. Entonces, 4 por 4, más 10, 16, más 10, igual 26. ¿Ven? Y da la misma respuesta. Pero si usted se fija, tiene diferentes procedimientos. En la manera incorrecta solo apliqué el teorema número 1, que es válido, pero ya le voy a comprobar más allá, que no todas las veces resulta. Vamos a terminar con hasta el 13, hasta el 13 va. Entonces no resulta siempre. Bueno. Viene después, me plantean este problema. Límite cuando x tiende a 1 de 5x al cubo menos x menos x. O menos 3x, vamos a poner. ¿Quién habla de una resta de dos funciones? El 3b. Que tengo yo, límite cuando x tiende a 1 de 5x al cubo, x al cubo menos 3x, esto es igual, límite cuando x tiende a 1 de 5x al cubo menos límite cuando x tiende a 1 de 3x. Como dice la compañera, el 3b. Ok. Luego, hay un teorema que habla de sacar las constantes. 5 es constante y 3 es constante. Está x al cubo y el otro está elevado a la 1. Entonces vengo yo. Límite cuando x tiende a, sería 5 a 1, sería x, todo esto le elevo en corchetas al cubo, menos 3 lo saco del límite, x tiende a 1 de x, aquí está elevado a la 1, y aquí estoy aplicando simultáneamente el 2a y el 2b. El 2a habla de sacar la constante del límite 5 y 3, y lo otro, poner la potencia en corchetes, ¿ya? Y estoy hablando del 2b. Ahora, simultáneamente ahora viene el que todo el mundo le gusta, el teorema número 1. Entonces quedaría 5 por 1 al cubo menos 3 por 1. Es 1 al cubo
sería 5 menos 3 igual a 2. El límite cuando x tiende a 1 es igual a 2. Mira. Entonces la pongo como respuesta. Límite cuando x tiende a 1 es igual a 2. Esa sería la respuesta. Ya siguiendo el procedimiento correspondiente. Perfectamente lo podríamos haber hecho de manera incorrecta. Miren, y va a dar la misma respuesta. 5 por 1 al cubo menos 3 por 1. 5 menos 3 igual a 2. Miren. Y esto es de manera incorrecta. Quiere decir que los límites tienen su esencia, ¿verdad? Bueno, seguimos. Cinco, el límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado por x. ¿Qué teorema habla de la multiplicación de dos funciones? El 13. Entonces, del límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado por límite cuando x tiende a 2 de x. Ese habla de, ese es el 3c, pero después habla de, aquí no hay constantes, pero sí hay potencia. Entonces el potencia habla del 2p, porque x al cuadrado es una potencia. Entonces vengo yo, dice límite cuando x tiende a 2 de x, todo esto elevado al cuadrado por límite cuando x tiende a 2 de x, todo elevado a la 1, y estoy aplicando el 2p. Y ahora el que le interesa a todo el mundo, el que le gusta, el teorema número 1, dice límite cuando x tiende, sería 2 al cuadrado, sería 2 al cuadrado por 2, 2 al cuadrado, 4 por 2 igual 8. ¿Qué quiere decir eso? Que el límite cuando x tiende a 2 es igual a 8. Esa es la respuesta. Perfectamente lo podríamos haber hecho de un solo, 2 al cuadrado, ¿ya? Por 2 igual a 4, por 2 igual a 8. Pero ahí solo aplico el teorema número 1, entonces esto es de manera totalmente incorrecta. Y ahí estamos aplicando los teoremas, el teorema 2b, el número 1 y el 3c. Y por último, dice límite cuando x tiende a 1 de x al cubo entre x al cuadrado. Entonces vengo yo, ahí tengo, ¿qué es lo que tengo yo ahí, compañero? Una que, ¿qué teorema aplico ahí? El teorema 3D. El 3D. Miren, x al cuadrado. Ese es el teorema 3D. Luego vengo yo, aplico el teorema límite cuando x tiende a 1 de elevar todo la función al cubo, a la potencia. Límite cuando x tiende a 1 de x, todo esto elevado al cuadrado. De 1 al cubo entre 1 al cuadrado igual a 1. El límite cuando x tiende a 1, x tiende a 1 es igual a 1. Y ahí está la respuesta. ¿Ven? Aquí aplicamos el 2b y aquí aplicamos el teorema número 1. Cuando elevo la potencia, estoy utilizando el 2b y después cuando sustituyo de un solo el valor, estoy aplicando el teorema número 1. Miren, compañeros, esas son los 3 teoremas para el día de mañana ya tener conciencia de que los límites no se hacen así al método Albert, sino que de acuerdo a teoremas, el teorema número 1, 2 y 3. Ya mañana vamos a dar límites más pesaditos, donde vamos a ver radicales. Les invito a que manejen cuándo es un producto notable de grado 2, producto notable de grado 3. Los conjugados, revisen eso de los conjugados, cuándo es el conjugado del numerador y denominador, ¿ya? Con radicales. Y esos son los límites que vamos a utilizar, que es un poquito ya con un grado de dificultad más alto. Pero esto era el día de hoy, la esencia por cómo se desarrolla verdaderamente un límite. Sí, el teorema número 1 no es que es malo, está bien, pero no todas las veces resulta. No todas las veces resulta ese teorema. ¿Por qué?
Vaya, por ejemplo, si yo les doy como ejemplo, resolver este límite. Miren. Y aquí les compruebo que no dice límite cuando x tiende a 3 de x al cuadrado menos 9 sobre x menos 3. Y fíjense bien, si yo sustituyo 3 al cuadrado menos 9 y 3 menos 3 me da 0 sobre 0. No está definido. No se puede resolver el límite. Pero, miren, a mí me enseñaron que aquí hay una diferencia de cuadrado. Entonces vengo yo, x menos 3 y x más 3 sobre x menos 3 se cancela y entonces quedaría x más 3 y 3 más 3 igual a 6. ¿Ven? Al principio decía que no estaba definido el límite, no es cierto. Hago la diferencia de cuadrado y miren, el límite cuando x tiende a 3 es igual a 6. ¿Verdad? Entonces es bien importante, ya por eso los teoremas de los límites. Bueno, compañeros, esa es la intervención del día de hoy y nos vemos mañana. Chécale, gracias. Muchas gracias. Gracias. Buen día. Gracias.